suena un poco ampuloso igual el título ahora que lo pienso, pero bueno, la jornada era en torno a acá con Johnny, que previamente habló de la polisemia y la polifonía, y un poco creo que en ese marco era que lo pensé. En realidad traje para compartirles 3 proyectos del estudio, pero un poco retomando esto también de las escalas, de proyectuales y de las distintas disciplinas que se viene hablando bastante. Un poco lo que yo quería marcar era justamente nosotros trabajamos principalmente en diseño de espacios comerciales, que es como un territorio que por un lado parece bastante banal. Todos salimos a la calle y vemos que está lleno de espacios comerciales, de cadenas de negocios, pero quizás no nos planteamos demasiado como diseñadores a veces cómo podemos intervenir en ese espacio. También justamente a veces en un país, en una realidad donde hay poco y arduo desarrollo de otras disciplinas que son más específicas. O sea, justamente yo soy diseñador industrial y hay el esfuerzo para hacer diseño industrial de producto, ¿no? Acá es bastante grande y los arquitectos trabajan mucho, y yo, pero también tendrán sus quejas sobre la realidad. Y bueno, y este es un territorio que medio parece estar a caballo en esas distintas cosas, pero muchas veces quizás no se formaliza demasiado ese pensamiento. Lo que hacemos en diseño de espacios comerciales en realidad nuclea disciplinas varias, proyectuales, porque implica, bueno, una dimensión, llamémosla fuerte comunicacional, o sea, está muy relacionado con la comunicación, con el marketing, con una capa inmaterial del desarrollo de productos y de servicios. Eso creo que todos lo vemos, pero a veces quizás no terminamos de vincular cómo se engancha con la parte material, que también tiene mucho de lo que nos formamos en este tipo de profesiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de amalgamar esa esfera que llamamos la comunicacional con una parte que llamémosla transaccional, es específicamente la ejecución del canal comercial, y que hoy además está muy, no digo en jaque, pero mutando fuertemente, porque con el desarrollo del comercio electrónico, de las nuevas canales, uno podría pensar hasta qué punto tiene futuro los espacios comerciales, especialmente los de producto. Claramente los de servicio, gastronomía, restaurantes, eso sí, pero todo el resto está mutando mucho. La comercialización indumentaria, de productos, de electrodomésticos. Entonces, bueno, hay todo ahí un tema que está mutando y que está redefiniendo cuál es el rol de estos espacios físicos de comercialización. Y después, una parte que llamémosla relacional, o sea, las redes, los locales comerciales tienen toda una parte que tiene que ver no solo con llevarte el producto o no, sino con entrar en contacto con eso que significa el producto. El producto por sí solo no es nada, por detrás hay una empresa, puede que sea un producto que requiera que te capaciten, que te asistan, que lo reciban para darte servicio. Bueno, hay todo un aspecto. Entonces, un poco trabajamos en un mundo que cuando uno lo empieza a desgranar tiene todas estas esferas, y en la que como diseñadores podemos participar también desde muchas capas y desde muchas disciplinas. Entonces, nada, intervenimos como diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores gráficos, comunicadores, fotógrafos, comunicadores y marketineros y analistas, digamos. Es un espacio en el que justamente llevar a un producto implica como juntar y amalgamar todo ese tipo de pensamientos, ¿no? Bueno, acá no importa, pero bueno, el eje comunicacional, temas de semántica, posicionamiento, publicidad, promoción, un poco todo lo que les decía. Toda una cuestión dura, más logística, de operaciones, que tiene que ver
la provisión, con stock, con distribución, servicios técnicos, nada, puede ser listas infinitas, y toda una cuestión relacional que tiene que ver más con los servicios intangibles, ¿no? Uno entra en interacción con el que provee el producto, el servicio, temas de información, asesoramiento, adaptación o customización. Bueno, entonces, nada, básicamente esto es como para darle como un poco de sustento a una disciplina que de por sí es una amalgama de distintos temas en los que nosotros tratamos de operar y que quizás son fruto de haber encontrado, de haber buscado un espacio para hacer desarrollo de diseño que juntase temas que nos interesaban y que de por sí, quizá desde lo formal o desde lo académico, solían estar bastante separados. Hoy en día, por suerte, eso está cambiando. Pero, digamos, en la época que yo me formé, se formaban arquitectos, diseñadores industriales, y había como un deber ser, como una obligación, como una columna vertebral para cada una de esas disciplinas, y estaban sus productos estrella, digamos, su desarrollo estrella para el arquitecto exitoso, el diseñador industrial exitoso, digamos, había un sistema de jerarquías donde ciertos productos eran como la prima donna del diseño industrial, y el arquitecto soñaba quizá como el proyecto estrella, era ahí la familia tipo y la casa de la que hablaba John, y había paradigmas fuertes que definían como de modo muy vertical y vertebral cada una de estas disciplinas. Y bueno, hoy, también con la digitalización, con la inmaterialidad que toma todo y la velocidad, creo que está bueno también pensar que uno puede operar como fluidamente en mundos que son más difusos. Entonces, un poco en el estudio y un poco nuestra tendencia en los últimos años ha sido siempre movernos en proyectos de diseño que no pertenecen específicamente a ninguna de esas disciplinas, sino que un poco comparten todas y entrecruzan, y más que nada prestan atención en la sinergia, en la retroalimentación de estas disciplinas, porque alterar una afecta a la otra, y también muchas cosas en los últimos tiempos han pasado de un territorio al otro. Claramente en diseño industrial vemos como cantidad de cosas que se solucionaban con productos y con sistemas materiales, hoy se solucionan con software, se solucionan con cuestiones inmateriales. Digo, desde un contestador automático, para un ejemplo viejo que antes era un objeto y hoy es un servicio digital, hasta todo lo que se les ocurre. Bueno, esto no sé, podemos volver en realidad después, no los quiero aburrir, quiero contar más bien casos, pero es un poquito cuál suele ser el pensamiento, uno de los ejes de trabajo habituales para los proyectos, que tienen mucho que ver con la experiencia de los usuarios o los consumidores en estos espacios, y que van mucho más allá de la situación concreta que es el consumo, digamos. Perdón, acá la transacción, digamos, que suele arrancar con cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con cómo entro en contacto con el producto, con el servicio, cómo me entero, qué me llama la atención, cuál es el approach que tengo, la atracción, el abordaje, cómo es que yo comienzo la experiencia, cuestiones de orientación, cómo yo... Esto se aplica de un restaurante, digamos, a un hotel, a un lugar que vende electrodomésticos, ¿no? Después, obviamente, cada instancia gana peso o pierde en función de ciertos modelos comerciales, y también se alteran órdenes. Esto es como un modelo básico para ordenar el pensamiento, y que obviamente es una herramienta que solemos usar para empezar a pensar la experiencia. Bueno, les comparto ahora casos concretos para que sea un poco más atractivo. Este es un caso ya viejo que desarrollamos, pero que en su momento disfrutamos mucho, principalmente por esta cuestión que nos gusta a los diseñadores, de que consideramos a veces que la innovación es como un hito importante, como le damos mucho valor a lo nuevo, a lo diferente, no porque nosotros hayamos hecho algo nuevo, sino porque la categoría de este producto, de este servicio,
que nos convocaron para diseñar era nueva. En ese momento, esto era como una de las primeras cadenas de coworking que existía en el mundo. De hecho, la palabra, la definición coworking todavía no se había desarrollado, pero sí había un grupo que nos convocó de emprendedores que habían como detectado una necesidad, habían descubierto un poco esta cuestión de que cada vez había más, llamémoslo, nómades digitales o gente que trabajaba en lugares fluidos, o sea, no en oficinas, no en su casa, sino en bares, en donde fuese, gracias a, bueno, obviamente la tecnología, a los laptops, a la facilidad de conectividad que empezaba a pasar. Esto es 2010, o sea, pasaron 15 años, entonces obviamente esto después se desarrolló muchísimo, se transformó el mundo muchísimo, y en medio de todo eso después vino la pandemia, con lo cual ya, bueno, conocen la historia. En ese momento no estaba muy claro, estaba clara la necesidad, ellos descubrieron como ese nicho, decían la gente va a Starbucks, que estuvimos en uno acá, o a un bar, y trabaja ahí. Por un lado tiene un montón de condiciones novedosas, y por otro lado tiene un montón de condicionantes, de fricciones, eso. O sea, la gente lo hace, pero de golpe en la mesa al lado se siente un grupo que está en otro tema y está a los gritos y interrumpe o no le deja estar, o se siente culpable de que pidió un café a las 10 de la mañana y son las 12:30 y sigue ahí, siente que el mozo lo mira mal, no sabe si pedir otro café o pedir almuerzo. O sea, el formato no funciona del todo, quizá no tiene enchufes ahí donde necesita. O sea, existía el uso y no estaba el formato. Entonces, bueno, el planteo fue desarrollar un producto para esa gente, digamos, para ese público. Y básicamente hubo que pensar un poco todo de cero. Digo, ok, es una especie de bar para trabajar, pero por lo tanto no es exactamente un bar, porque la idea es tampoco que se llene de gente ruidosa que vaya todo el tiempo por 5 minutos, sino que un poco el beneficio sería que las personas estén en la misma sintonía. Entonces, ¿cuál es el modelo? Bueno, finalmente se definió que era un modelo que uno pagaba por tiempo y no por producto, a diferencia de un bar que uno paga el producto y se lleva el tiempo de regalo. Acá se iba a pagar por tiempo y el producto iba a venir incluido en eso. Que es un modelo parecido al que tienen los VIP de los aeropuertos, digamos, que también como un espacio después del que hay comida, bebida incluida, no digamos gratis porque alguien lo paga siempre, pero y que pudieses trabajar. Pero después no se sabía estéticamente cómo tenía que ser, tenía que parecer medio una oficina, tenía que parecerse más un bar, Bueno, entonces a partir de ahí trabajamos con ellos en todo el viaje que les comentaba del cliente, cómo era la experiencia. Si entrabas, ibas a un front desk, te registrabas, o si venía un mozo o un asistente o alguien a preguntarte quién eras, qué necesitabas, si tenías que tener una membresía, si no, cuáles eran los modelos de pago. Bueno, hubo que definir todo, finalmente se llegó como un formato y se trabajó en el diseño de este espacio que tenía un poco la identidad más cercana a un espacio gastronómico, pero que por otro lado tenía zonas con salas de reuniones o espacios más privados que vos podías disponer. A la vez hay servicios, podías pedir una moto, en esa época todavía había mucha mensajería, hoy cambió bastante, podías imprimir, podías hacer fotocopias, podías comprar un CD o un pendrive, tenías como ciertos servicios también que tenían que ver con el trabajo. Y bueno, acá un poco lo que les decía, esto de meterse en un territorio que no es el típico, que combina arquitectura, gráfica, diseño industrial, tiene después el beneficio de que es como caballo de Troya después tratar de generar nuestros productos, nuestras gráficas y nuestra arquitectura sin ser específicamente un proyecto de ese tipo. Con lo cual, cada vez que podemos, tratamos de divertirnos un poco y diseñar algunos productos específicos para estas cadenas. En este caso, bueno, fue clave esto, obviamente el modelo de esta gente era intentar después franquiciarlo, con lo cual el trabajo en elementos de identidad que fuesen después reproducibles y que generasen la línea identitaria de la cadena, claro. Entonces, bueno, diseñamos estos mega lamparones
característicos y que tenían además la visión de estar siempre como visibles desde la calle porque pasaban a ser un elemento identitario de la marca. Diseñamos también un modelo de silla específico para la cadena, que fuese liviano y cómodo, o sea, que tuviese una cosa, digamos, simple y fresca que permitiese moverla fácil, pero que te permitiese también estar cómodo varias horas, con lo cual acá apelamos a los maestros, como decía Johnny, hicimos una especie de truco que fue que la cáscara de esta silla no es otra que la de la Jacobsen, que es una silla que está probadísima, como muy, muy, muy cómoda, a pesar de ser muy simple y económica, pero que puede estar horas y quizás es más cómoda a veces que una silla ergonómica de oficina. Entonces tomamos el perfil, la cáscara de una silla Jacobsen, también por temas de matricería, obviamente, porque el fabricante tenía esa matriz, y eso ahorraba tiempo y dinero, y diseñamos una silueta distinta, propia de Urban Station, de esta cadena. Bueno, diseñamos un sistema específico de electrificación, queríamos dar una imagen muy de bar, muy descontracturada, pero necesitábamos que se pudiese reconfigurar, que si venía un grupo de 4, de 6 o de 2 pudiese reconfigurarse y moverse las mesas, pero necesitábamos que estén electrificadas las mesas, porque el chiste era que tengas para conectar tu laptop, con lo cual, bueno, generamos un sistema como de trincheras en el piso que permitía mover las mesas y que siempre estuviesen conectadas. Y bueno, acá está la silla, que era el diseño Urban Station, y acá un poco estos otros elementos, no sé, una especie de mochila para las mesas, en la que tenías una lámpara personal y electricidad, tomas eléctricos, un espacio de guardado. Y después, nada, lo que es típico de estos proyectos, que es la manualización. O sea, bueno, como esto no es el diseño de un local, sino que es el diseño de un sistema. Es el diseño de un sistema identitario que se traduce después en manuales que permiten después reproducir el formato fácilmente en muchos lugares y por mucha gente distinta. Entonces, eso es un poco clave en este tipo de proyectos. Y bueno, de hecho, en ese momento abrieron en Turquía, abrieron en Santiago de Chile, este es otro local de Buenos Aires, pero que no era de los mismos dueños, sino que era una franquicia. Y gracias a los manuales, digamos, fácilmente se fue como clonando la imagen en distintos lugares del mundo y manteniendo esta identidad sin depender de una arquitectura específica. O sea, no había una arquitectura Urban Station, el sistema se adaptaba a cualquier arquitectura, a cualquier local, obviamente con la condición en general, en lo posible, de que tuviese buena visibilidad del interior desde la calle, porque era clave la presencia del amarillo, los lamparones, los muebles. Acá había, bueno, otro local, detalle del puesto. Bueno, otro proyecto de retail así viejo también, traje todos proyectos antiguos, pero que de algún modo tienen alguna vigencia. Este es un proyecto muy extenso, pero lo traje porque justamente para mostrarles cómo un proyecto puede no ser una entidad muy definida, con inicio y fin, sino un proceso largo en el que ciertas cosas que uno va previendo de a poco van decantando y se van dando, y que a veces el diseño físico y la forma no son tan importantes como el concepto o las funciones o la filosofía que uno pensó. Entonces este es un proyecto hecho en el estudio originalmente, el estudio tiene una sede en Milán, en la que trabajamos varios años, y después se abrió la sede argentina. Entonces este es un proyecto que se hizo en la sede de Milán ya hace muchos años, que arrancó, yo diría que hace 25 años atrás, y que era para un cliente que se llama Autogrill, pero que es la empresa que en su momento tomó o compró a esta empresa que es típicamente italiana originalmente, que se llamaba Pavesi,
¿Qué había inventado la empresa Pavesi? Bueno, en Italia en los 50, en la posguerra, con todo el plan de reconstrucción, viene todo un periodo de bienestar y de grandes inversiones, y ya para los 60 planifican un sistema de autopistas, llamémosla de autovías, nacional, en pos de la reconstrucción y de un estado de bienestar en el que se planteaba el acceso de la clase media a vacaciones, el acceso a automóviles, o sea, todo un estilo de vida, llamémoslo americano, que era el que desembarcaba en la Europa de posguerra con los planes de reconstrucción, y que imaginaba un futuro de placer en las vacaciones, en los viajes, que se asociaba, por ejemplo, a este producto, que era restaurantes de la ruta, con la particularidad de la invención de la empresa Pavesi de hacerlos tipo puente sobre esta red nueva de autovías, la famosa autopista del Sol, que iba de Milano a Nápoles, que iba costeando, bueno, había toda la bella Italia, digamos, de la Dolce Vita que pueden ver en el cine italiano de los 50s y 60s, y toda la cultura alrededor de la moto y el automóvil, el placer. Bueno, surgió trabajar para esta empresa, pero pensando un nuevo modelo, cuando la empresa ya había obviamente cambiado mucho en los formatos y cuando también la gente ya se le había pasado la fascinación por la autopista y las ganas de comer mirando los autos pasar. La novedad, esto es como la crisis hoy del hipermercado, no sé si notaron que los hipermercados también ya están muriendo porque la gente ya se le pasó la fascinación por ir a un lugar de 11.000 metros cuadrados a ver góndolas y góndolas con jabón en polvo. Pero bueno, hace 20 años funcionó. Bueno, acá es lo mismo, hubo una época que el automóvil y la autopista se asociaron a cosas que hoy en día, digamos, uno preferiría parar lo más lejos posible de la ruta y por un ratito alejarse del ruido y el smog. Entonces, este proyecto arrancó con un concurso en realidad, con un llamado concurso a estudios de arquitectura y diseño en Milán para pensar un nuevo modelo de sucursal a nivel conceptual. Entonces se los traigo porque justamente muestra cómo muchos de estos procesos arrancan como conceptos, como ideas, como líneas de trabajo que quizás están lejanas todavía de la concreción, pero que pueden ser el germen. Bueno, acá en el concurso nosotros habíamos como proyectado un formato que justamente lo que planteaba era dejar de pensar en solo un perfil de consumidor, sino empezar a generar segmentos de consumidores y de usuarios del autogrill con distintas ansias, necesidades e intereses, ¿no? Entonces, bueno, acá les puse 3, eran más, pero bueno, es otra cosa típica del tipo de trabajo que hacemos, como tratar de generar perfiles o personas o de imaginarse este viaje que les mostraba al principio del usuario, que no es uno solo además, es el viaje de distintos usuarios que tienen distintas necesidades. Obviamente son arquetipos, o sea, un arquetipo representa un perfil, te sirve para imaginarlo, para proyectar. No es una persona real, no podemos simplificar y pensar que uno puede visualizar gente real y su psicología y sus necesidades, sino que uno los hace como herramientas de proyecto. Bueno, acá no importa, los perfiles eran un poco, este era más el de los años 50, 60, el viajero feliz, después el speedmaníaco era el maníaco de la velocidad, que pensaba en la parada en la autopista como desde un punto de vista de eficiencia, de velocidad, de cargar nafta y seguir lo antes posible y necesitaba otro tipo de experiencia. Y después, bueno, los que viajan por trabajo, los camioneros, los transportistas, los viajantes de comercio, gente que está en la ruta y está viajando por otros motivos y que tiene otras necesidades, otros tiempos, otros horarios. Entonces, bueno, había más de estos perfiles, pero básicamente en ese momento generamos una propuesta muy, digamos, poco arquitectónica, porque estaba muy basada en esta cuestión conceptual y de servicios, pero que incorporaba
un montón de ideas y de funciones que nos imaginábamos. Bueno, tenía como dos circulaciones distintas de autos, unos para los eficientistas que querían directamente cargar combustible, hacer compras rápidas y seguir, otro para el que estaba paseando y estacionaba en un estacionamiento más conectado a la naturaleza, otro menos. Estaba la idea de dar espacio a comercios locales, que esto no fuese un formato rígido y homogéneo para todo el país, sino que también existiese espacio para el comercio local, que uno entendiese dónde estaba parando, que no fuese estos no lugares, ¿no?, de lo que se habla, en los aeropuertos, las estaciones de servicio en las rutas, o sea, tienen un formato único y uno medio que pierde noción de tiempo y espacio. Bueno, y después cuestiones tecnológicas, era como la idea de un proyecto súper de bajo impacto energético, con recuperación de agua, con paneles solares, con sistemas alternativos de energía, con integración de verde. Bueno. Nada, no les quiero mostrar demasiado porque después van a decir que feo quedó cuando se hizo algo, porque también mucho de esto tiene un aspecto utópico a veces. De hecho, en su momento, el concurso con esto, concretamente, inmediatamente no pasó nada. Quedaron todos como muy fascinados por la provocación, pero dijeron, sí, pero tenemos que hacer un edificio ahora. Y bueno, finalmente años después se fue dando y hubo un proyecto concreto que les muestro ahora. Hoy en día, esta empresa ya no es más como en su momento, que era un formato de restaurante que era uno solo. Ellos también, desde el producto que venden, han mutado y se han transformado en una multiplicidad. Es un poco lo mismo. Por eso es un poco el título de la charla, como estos proyectos de retail, de cadenas, tienen como el desafío de homogenización por un lado, porque es ser la herramienta de llegar a muchos lugares rápido, barato, de modo eficiente, pero también tienen cada vez más una hipersegmentación, la necesidad de llegar a múltiples personas, a muchos de estos arquetipos que usamos para representar, ¿no? Entonces, esa es un poco la tensión hoy en día en este tipo de proyectos entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Y entonces, bueno, esta empresa hoy en día tiene montones de marcas gastronómicas, estas son algunas, formatos de pizza, formato de hamburguesa, el cafecito rápido y más industrial, el café de especialidad, con distintas marcas, con distintas identidades, algunas las han desarrollado ellos, otras las han comprado, otras son licencias. Y bueno, y finalmente el proyecto, estos son renders del inicio, pasó a ser entonces una especie de gran circo, llamémoslo, de gran carpa, que albergaba dentro o sea, lo que habían visto como concept, como un edificio lineal, pasó a ser esta especie de gran cobertura, que ahora les explico por qué es tan rara, que después tenía así las áreas de estacionamiento de un lado del otro. Bueno, esto que ven como muy extraño y que parece caprichoso, en realidad tenía que ver con que el techo, esta cubierta, es un mega colector solar. Es en realidad un gran radiador de cobre, tiene una serpentina que lo recorre, que inicia y va haciendo un helicoide y recorre toda la superficie, con lo cual es un gran radiador, es un gran panel solar que calienta agua y que ayuda con el ahorro energético del edificio. Sumado a esto, bueno, tenía paneles solares, que después voy a ver las fotos con las que no están, pues estos, por ejemplo, creo que finalmente no los pusieron, que eran los techos del estacionamiento hechos con unos paneles solares que son vidrios, donde no ves una tecnología donde no es el panel negro típico que uno ve, sino que es como un vidrio rojizo que deja pasar luz, pero que es productor de energía. Después, bueno, geotermia, que es una tecnología también de generación de energía por sondas que están enterradas. Bueno, recuperación de agua de lluvia, recuperación de aguas grises, bueno, montones de cosas. Acá están un poco. Bomba de calor, bueno, no nos voy a aburrir ahora con cada una, pero básicamente era un edificio de muy bajo consumo. De hecho, creo que quedaba como prácticamente hecho, como que ya estaba balanceado, y claramente lo que no quedaba balanceado era el costo de hacer esto, con lo cual
claro, no el costo inmediato, con lo cual parte de toda la venta del trabajo fue explicar el repago de hacer esta inversión. O sea, estas inversiones obviamente duplican o triplican el costo de una construcción tradicional, pero si uno hace el análisis por consumo de energía en el tiempo, eso en algún momento tiene un repago, llega a un break-even, llega a un equilibrio y empieza a ser más económico. Entonces, bueno, ahí también, trabajando con estos clientes, a veces es eso también, no solo hablar mucho de diseño, sino hablar mucho de plata y de cuándo estas cosas se repagan y cómo. Y bueno, y ahí entran cuestiones también muy de las empresas, que no es solo plata, sino qué tipo de plata, es decir, si es inversión o es gasto, entonces entran cuestiones de cash flow, entran cuestiones financieras, impositivas, bueno. Pero bueno, cosas que desgraciadamente uno tiene que también aprender a veces a dialogar y a entender, porque forman parte de esto, bueno, en el fondo estamos trabajando en cadenas comerciales, o sea, es eso, es en generar un comercio. Y es un poco las reglas y el lenguaje. Entonces, un poco las tecnologías, después, bueno, los servicios, se hizo todo un trabajo muy fuerte de diseño universal, digamos, de diseño para todos, de accesibilidad, pero con un criterio muy de diseño para todos, ¿no? No tanto de la accesibilidad pensada como prótesis para el que tiene un problema de movilidad o el que tiene un problema de visión o el que tiene, y que eso generase prótesis y adaptaciones y servicios específicos, es decir, el baño específico para la góndola específica para el que no ve, entonces sino más con un criterio de diseño universal, de que todo el equipamiento y todo el interior esté adaptado, con soluciones que sirven para todos en general, digamos, un poco saliendo de la lógica ya de generar espacios inaccesibles y después prótesis o accesorios para el que tiene un tema de visión. Bueno, y después servicios que eran un poco los que veníamos, que se conecta con el caso anterior, bueno, salas de coworking, de conferencias para el que viaja por comercio, que se encuentra, tiene una reunión en ese lugar con otro. Bueno, estas son un poco fotos del interior, como ven es una especie de circo en el sentido también de lo ecléctico. Estos espacios también son grandes cajas en los que uno tiene que pensar que a veces también son grandes contenedores vacíos, un poco como los supermercados, lo llaman los big box, o sea, la gran caja donde suceden cosas en distintos tiempos. Una cosa es el edificio, otra cosa es lo que sucede en el interior y que uno tiene que saber que va a ir mutando y cambiando con otra velocidad y otros tiempos. Entonces, bueno, hay parte gastronómica, parte de producto, parte de café. Hay más imágenes. Bueno, pues nada, ahora esto ya está en todos lados, en ese momento era novedoso, los estacionamientos con carga para autos eléctricos, que esto de hace más de 10 años. Y después un poco esto que hablábamos de los perfiles, de generar productos o partes o zonas específicas para ciertos perfiles de consumo. Entonces, bueno, un espacio que era específico para los motociclistas, analizando qué necesidades tenían los que viajaban en moto, con postes para refrescarse en verano, con estacionamiento cubierto. Y bueno, y después un poco lo que les contaba de cómo todo esto se empieza a retroalimentar con otros canales, digamos, la comunicación, el marketing, la publicidad. Entonces, muchas de estas cosas después derivan en ser submarcas, en ser productos que generan programas de fidelidad, por ejemplo. Entonces, no es solo que hay un espacio para moto, después está el club de los motociclistas de Autogrill que te da descuentos y está el merchandising, y está la submarca y la publicidad después que aprovecha de estos servicios y los transforma en vectores de comunicación que van más allá del interés de servicio exclusivamente. Los puedo aburrir rato con esto. Se hizo un servicio incluso para gente que viaja con mascotas porque los perros no pueden entrar en la parte del edificio por temas de salubridad, de normas. Entonces, ¿qué haces con la mascota? Si la dejas en el auto en verano se te calcina. Bueno, entonces se genera un servicio en algunos para mascotas que les podías dejar con una especie de guardería
bien en un país como Italia, donde la gente casi no tiene hijos, pero tiene muchos perros, tenía su lógica. Así como Ikea tiene la guardería para chicos, para que los padres elijan muebles, acá tenías la guardería para tu perro. Y después tenés un parque para que hagan ejercicio, jueguen, cosa de después de que almorzaste le des un ratito de bola y puedas compensarlo. ¿Cómo venimos? Se cerró esto. Bien. Está re interesante, pero tenemos que mantener un poco más. Sí, no, es el último. Nos echan. No, ahí quería ver cuánto tiempo íbamos. Bueno, el último caso. Y este es más cercano porque se sigue desarrollando, si bien también arrancó hace tiempo. Este fue, bien de servicio. Si los anteriores, bueno, el anterior era más de producto y servicio, este es bien de servicio. Si bien uno va al banco también a veces a buscar billetes, que es un tipo de producto físico, ¿no? Con lo cual es una cadena de servicios, un banco que tiene también un aspecto fuerte de elementos físicos con toda su problemática y su logística, que es también recibir billetes, dar billetes, mover billetes, cuidar billetes, o sea que es también un caso que uno lo tiene naturalizado, pero es particular, porque son espacios de servicio donde uno va a asesorarse, va a dialogar, pero también va a hacer transacciones. Bueno, empezamos a trabajar para este banco y básicamente ellos tenían como ciertas dificultades en su red de sucursales, que muchas tenían que ver justamente con lo que les mostraba de la aceleración que hay en los cambios de relación con estas cadenas, porque cada vez el mundo se va digitalizando, las necesidades de ir a una sucursal cambian, se reducen y mucho pasa por otros canales, y eso implicaba necesidad de hacer ajustes en los locales, pero que esos ajustes eran dolorosos, costosos, etc. Entonces, bueno, se trabajó en el rediseño de un formato de sucursal bancaria. Acá es lo mismo, o sea, antes de trabajar en un local en específico, lo que se trabaja es como a nivel conceptual, en cuál es el criterio y después cómo eso puede declinar en las funciones y en las necesidades de cada local. Y llegamos a la conclusión de trabajar en estos ejes clave para ellos, que el principal el que les comentaba, que es la idea de hacer una caja neutra, de que el local sea lo menos condicionante posible en términos arquitectónicos al formato, sino que permitiese adaptarse rápido, fácil y barato. Temas de modelo de atención, que estaba cambiando, qué iba a hacer uno al banco, por qué, con quién, con qué tecnología. Temas de seguridad en el manejo de valores de efectivo y temas que tenían de visibilidad y valor de marca, ¿no? que también estaba como diluyéndose en una red que necesitaba como fortalecer la presencia. Entonces, bueno, se trabajó en un formato primero a nivel abstracto en cuanto a sectorización. Se hizo un análisis también a nivel visual de cuál era el impacto de la red en la ciudad y detectamos que había algunos problemas de representación de la marca y de la identidad visual en ciertas escalas, o sea, el banco a cierta distancia lo identificaba, tenía cierta identidad, pero de cerca no y de lejos tampoco, no había elementos, con lo cual, bueno, era un proyecto integral que se trabajó interior, exterior, equipamiento, gráfica, arquitectura, todos los elementos. Acá un poco como fue el formato clásico de fachada que se definió, se trabajó. Ellos tenían hasta ese momento solo un criterio de hacer marquesinas, de hacer letreros horizontales y no tenían nada de identidad ni aquí en el basamento, ni tampoco nada de mayor escala. Entonces se desarrolló un sistema que complementase la clásica faja, también tenía que ver con no innovar en este elemento, que lo tenían en ese momento creo que casi 500 sucursales en el país, con lo cual hubiese sido muy costoso generar algo nuevo para
pero sí trabajar por encima y por debajo en otros elementos gráficos que le diesen visibilidad de marca a nivel peatonal y también a nivel vehicular, ¿no? Un poco lo que veíamos acá. Estaba como solo pensada un poco la escala de media distancia. Bueno, en el medio después hubo un cambio de un rediseño de marca, apareció este elemento. Esto para los gráficos, la clave, el banco no tenía un isotipo, no tenía un identificador simbólico, llamémoslo, tenía solo logotipo y eso lo dejaba en desventaja frente a otros que en ciertas situaciones de uso necesitaba tener un elemento compacto. Estos temas claros de gráfica en términos bien funcionales, pero que a veces uno los soslaya y se la pasa hablando de temas semánticos y estéticos, pero también hay cuestiones, nosotros a veces parece que son charlas de mecánico, pero hay cuestiones funcionales a veces muy clave en el desarrollo de identidades, ¿no? Y este era uno. Ellos no tenían un elemento compacto de proporciones cuadradas que les permitiese usarse en ochavas, en ciertos usos, en ciertas situaciones. Bueno, esto después evolucionó, se hicieron versiones también más faroleras, digamos, para ciertas localidades, lugares. Pero lo más divertido fue trabajar un poco en todo el repensamiento del interiorismo. Entonces, bueno, desde el puesto comercial, que hasta ese momento eran cajas de vidrio, de blindex, que implicaba que si en una sucursal tenían que agregar o quitar un puesto, tenían que ir de noche a hacer obra, o el fin de semana, mover vidrios, hacer durlock, hacer obra. Se pensó en puestos mucho más flexibles y con un concepto de, no tanto de un... Salimos del concepto de escritorio, que era lo que tenían dos lados claramente definidos y una pantalla que, digamos, generaba como una especie de jerarquía muy fuerte entre el oficial que te atendía y vos del otro lado. Y se buscó, bueno, que los oficiales usasen laptops y que hubiese una pantalla común para que todos pudiesen ver lo que se estaba haciendo. Esto obviamente no fue inmediato porque requería cambios de software, de tecnología. Y buscamos una especie de mesa medio indefinida, que si bien tiene un espacio más que correspondía al oficial, era más ambigua y generaba una especie de cosa más comunitaria de sentarse a una mesa común y a trabajar con el oficial, con laptop y que te pudiese mostrar y ayudar y fuese romper un poco la jerarquía y la semántica clásica del escritorio de dos lados. Bueno, acá se quemó un poco, pero bueno, habíamos generado todo un sistema de paneles móviles para este tipo de puesto nuevo. Les decía, salimos de oficinas cerradas de vidrio a un sistema de mamparas móviles y de paneles que podían moverse por rieles y reconfigurarse fácilmente. Entonces una sucursal podía tener 2 puestos cuando abría, después si le iba muy bien, tenía muchos clientes y tenían que agregar un puesto, se podía compactar una zona de livings y agregar un puesto, o se podía más adelante mover, todo esto sin necesidad de obra, solo con movimiento de muebles y con un sistema también, esto lo tomamos del primer proyecto, de trinchera para electrificar. Bueno, típicos ejercicios de diseño industrial, sistemas modulares para la zona de caja, modulares para la zona de cajeros automáticos, que también era todo un tema, tenían medidas distintas, cosas estas bien de herramientas clásicas de ejercicio de facultad, pero que se usan en la realidad, digo. Sistematización, homologación, modulación, sistema. Luego, desde el punto de vista logístico de la operación, esto era clave y que era unificar el manejo efectivo, entonces el modelo de sucursal desde el layout, desde la planta, generaba un núcleo seguro en el que la zona de cajas estaba conectada en el mismo núcleo con la zona de cajeros automáticos. Esto hasta hace pocos años nunca era así en ningún banco, todos tenían el concepto de cajeros automáticos adelante, cajas al fondo, que implicaba que o que los asaltasen cuando tenían que recargar los cajeros, o que solo pudiesen recargar cajeros en un momento que bloqueaban, que es lo que muchos hacen todavía, que en un momento no te dejan ni entrar ni salir porque tienen que llevar los cartuchos. Para evitar
evitar eso se buscó otro formato en el que todo eso estuviese unificado y pudiesen recargar los cajeros sin que el dinero salga de ese espacio. Bueno, este era el formato prototipo que se hizo, este era el local prototipo. Ya hoy en día muchas de estas cosas cambiaron, como les decía, todo esto es muy flexible, dinámico, hay situaciones que se fueron superando, fueron cambiando, cómo amenizar la espera, había una zona con tablets, cabinas de autogestión para que puedas hacer operaciones con computadoras de ahí, espacios segmentados, se llaman estos, para productos distintos. Este ya es otra sucursal de las primeras prototipos que era el Distrito Tecnológico en Buenos Aires, y tenía otras particularidades, jardín vertical. Otra de las primeras en la que podíamos explayarnos un poco más y entonces, no sé, nos divertimos, se generó este living con diseño de sillones modular que hicimos nuevo, mandamos tejer esta alfombra a una cooperativa en Salta de tejedoras que trabaja con lanas naturales, en Ilino. Bueno, empezamos a poder hacer algunos proyectos en los que además del sistema estándar se iban como poniendo algunos acentos particulares. Y luego el sistema seguía declinando y aparecían nuevas situaciones como bancos modulares que son hechos en contenedores en fábrica y que llegan completamente equipados hasta con los cajeros automáticos atornillados y en 2-3 días se arman y están funcionando, que se usaban para localidades en las que quizás tenían un contrato por un tiempo, por ejemplo dentro de una fábrica que el banco acordaba dar servicios pero tenía un límite, entonces para recuperar la inversión, saber que después se puede llevar con una grúa a otro lado, o localidades en las que no estaban seguros si iba a haber negocio o no, entonces también no querían atar la inversión. Luego locales. Esto era, bueno, producto Eminent, que era como el producto de renta alta, entonces locales especiales que eran solo de atención de este segmento. Esto fue divertido, desgraciadamente la pandemia después se lo llevó puesto porque quedó cerrado por meses y terminaron cerrándolo, que era un co-branding entre Galicia y Starbucks, que era quizá en ese momento era el primer coffee banking que había en Argentina, que bueno, era una cafetería y banco integrado, pero no solo eso, sino que tenía como servicios que tenían que ver con eso, o sea, apuntaba a un público, un poco el perfil ese de emprendedores y de gente que le gusta trabajar en bares, etc. Y también tenía un subsuelo con un auditorio para dar capacitaciones, para generar rondas de negocio, o sea, no era solo el objeto, sino que viene el servicio y viene un poco el perfil, digamos. Cómo se formatea esto para un perfil específico de consumidores. Y bueno, después esto fue divertido, hacer la casa matriz del banco, donde de paso se implementó por primera vez algo que estaba pensado desde el inicio, pero que no se había todavía llegado a hacer, que era un cambio en el modelo de atención, que era que dejasen de existir los puestos fijos para los ejecutivos, sino que los ejecutivos que te atienden estuviesen todos juntos en una oficina compartida para que hablen más entre ellos, para que se ayuden, para que compartan información y que después te atiendan donde quieran en función de tus necesidades. Si vos ibas por un blanqueo de clave, te podían atender en una mesa alta o de parado. Si querías hablar algo muy privado, podías ir a una sala. Si querías algo más relajado un ratito, podían atenderte en un living. Todo esto gracias un poco a la tecnología, que pudiesen usar laptops. Ese concepto estaba pensado al inicio en el formato, por ejemplo, y tardamos como 2-3 años en empezar a implementarlo porque la tecnología no lo permitía. O sea, el software que usaban, las aplicaciones no estaban adaptados para laptops o por temas de seguridad no podían correr con Wi-Fi porque había temas de seguridad bancaria que no lo permitían. Bueno, entonces llegó un tiempo, en este momento ya se había solucionado y entonces generamos un espacio. Esto es una planta muy amplia y el chiste era un poco que vos llegases y tenías que estar en algún lugar como esperando, pero no era una sala de espera en donde después vos te llaman por un número y vas a un puesto, sino que tenía que venir el ejecutivo
a buscarte cuando los ejecutivos están en un back office y vienen a buscarte y vas con ellos a donde convenga. Entonces, un poco quisimos como generar un espacio en el que tuviese que esperar, que no fuese para nada una espera, que no fuese identidad de colectivo, digamos, de un asiento atrás del otro, sino que en realidad fuese un living de espera. Además de esto ya permitía en esta época que uses el celular, o sea, como tenía ciertas... Entonces, bueno, se nos ocurrió esta especie de plaza sintética y dijimos, bueno, hagamos una especie de plaza, que espero es una especie de plaza, pero bueno, obviamente sintética porque está bajo techo, y en vez de árboles diseñemos algo que tenga un poco la entidad de sentarte ahí bajo el árbol, pero que fuese una lámpara. Entonces, bueno, diseñamos estos mega lamparones que también le daban como identidad al espacio y ayudaban a que te digan, no, espera ahí en la plaza de espera. Y acá, bueno, son los momentos en los que más disfrutamos de volver al diseño del producto más tradicional, y entonces, bueno, hicimos todo el desarrollo de este sistema de árboles sintéticos, de lámparas y asientos. Luego diseñamos también, como les decía, había muchas situaciones distintas de atención, porque podía ser una mesa casi sin privacidad, porque quizá no te interesaba, podía ser un lugar más privado, podía ser una oficina completamente cerrada, podía ir a puestos más tradicionales, y entonces, bueno, diseñamos también estas cápsulas que daban este espacio intermedio, digamos. Y el otro tema era que los bancos normalmente se usan la parte pública hasta acá hasta la 1 de la tarde, en Buenos Aires hasta las 3, y después es un desperdicio, pero esta es la casa matriz donde hay oficinas del banco, hay mucha gente trabajando en el edificio y era como una lástima que se limitase a eso, con lo cual todo esto es móvil y se generó una grada para que fuera de ese horario se hagan capacitaciones, charlas y conferencias, tanto para público invitado como para los empleados del banco. Bueno, acá un poco la capsulita que permitía muchas configuraciones. De nuevo, vista aérea, vista de la plaza. Y bueno, y después para ir cerrando, nada, los últimos, como les decía, esto va mutando y van apareciendo perfiles, entonces esta también es una sucursal que se inauguró ya, ahora ya hace creo que 2 años, pero bueno, en estos tiempos, para mí es como reciente todavía, y que también es particular por la zona en la que está y que tenía una propuesta diferente de atención, entonces daba para generar otro sistema de equipamiento más cálido, porque es un edificio nuevo en Puerto Madero que hizo un estudio inglés con mucho diseño y que apuntaba más que nada a cierto segmento. Entonces, bueno, alternativa acá también. Otra vez aprovechamos para meter como caballo de Troya algún diseño industrial nuestro. Estos son también grandes lamparones basados en los del inicio, los de Urban Station, pero hechos de fieltro. Y después, bueno, espacios alternativos de atención. Este tiene también el sistema del formato de puestos no asignados, de flexible para que te atiendan donde convenga. Entonces tenés como cabinitas semiprivadas, mesas altas, livings. Y bueno, y un poco esto para contarles que, bueno, al final, como todos estos proyectos, nada, como ven, son a veces prolongados en el tiempo y el inicio y el final cuesta definirlo, ¿no? Entonces, también es otro tema de esto de estar haciendo como, sí, en el fondo son sistemas, no son un diseño, no son un local, son un sistema, y como tal, desde el punto de vista profesional, también uno tiene que a veces puede perderse en este proceso y entender que, bueno, todos estos proyectos tienen una etapa de investigación y estrategia, definición conceptual, después una etapa de desarrollo, después quizá viene lo que uno ve más como el corazón de la disciplina, que es el diseño, ahí nos sentamos, diseñamos, ingenierizamos, vemos materiales, vemos gráficas, vemos propuestas de tecnología de impresión, y después, nada, no es raro que haya parte de procesos de iteración y feedback.
veces es medio invisible, es aburrido, qué sé yo, pero mucho del trabajo es ir después y observar lo que pasó. Hacemos mucho ese trabajo, hacer observación, hacer entrevistas, hacer encuestas, ver qué pasó con lo que se hizo, entender qué problemas hay, entender qué mejoras, entender si nos equivocamos nosotros, si cambió algo, si cambió el negocio, cambió el público, cambió la sociedad. Ni hablar hoy en día, post pandemia, es abismal. Acá no hay proyectos de espacios de trabajo, pero hacemos bastante proyectos de oficinas y fue todo, es una curva, es un electroencefalograma lo que está pasando. O sea, la gente dejó de ir al centro, dejó de ir a la oficina, todo el mundo trabaja en la casa, está todo el mundo volviendo. O sea, y cómo las empresas dialogan con eso, alquilan edificios, desalquilan, construyen, deconstruyen, cómo está cambiando hoy en día los espacios de trabajo, y hoy estamos como en un regreso a las oficinas. Bueno, entonces, bueno, esa parte digo, nada de esto es estático. O sea, todos estos procesos hay mucho después de observar y de auditar y de ver qué pasó y de modificar y de volver, digamos, a empezar. Bueno, ahí estamos. Juan nos hizo viajar por el universo de las cadenas comerciales. Viste, te lo resumí. Muy bien. Quedan poquitísimos minutos para las preguntas, así que en 3, 2, 1. ¿Cuánto tiempo o cuál es la etapa más difícil que lleva de dedicación en el tiempo, ¿no? Para construir todo esto? Porque mi experiencia es como la parte de investigación y estrategia, a veces cuesta, digamos, poder hacérsela ver al cliente, que es la parte realmente relevante y que vos necesitas sí o sí pasar por esa etapa para poder construir todo lo otro, ¿no? Sí. Es la del diagnóstico y análisis de más de entorno, que es súper necesaria para llevar a ese resultado. Sí, bueno, ahí es, por un lado es difícil convencer y vender que se espere. A veces se logra, y después yo aprendí bastante algo de lo que al principio yo renegaba, pero que no está tan mal, que lo habrán escuchado hablar, que viene muy del mundo de la tecnología y software, que es, bueno, lo que llaman el Lean Startup, que es las metodologías de trabajo que hoy están muy de moda, que tienen que ver, y que muchas corporaciones grandes las han incorporado, que tienen que ver con probar cosas chicas rápido, equivocarse o no, pero que cueste barato el esfuerzo y aprendas de eso y vayas haciendo. Entonces no esperar a hacer a veces 8 meses de investigación y de planeamiento y todo, y que estén todos, cuando los convenciste de que gasten presupuesto para estar 8 meses esperando y después desembarcan, después falla algo y te entierran abajo del felpudo porque fue un fracaso, porque generaste expectativas, gastaste, tardaste, quizás no gastaste dinero, porque quizás no cobramos caro, pero generaste. Entonces, bueno, está muy de moda esto, que hay que tomarlo con pinzas, porque cuando toda esta movida arrancó yo decía, bueno, esto es muy lindo para el mundo del software, porque en el mundo del software hacen un prototipo, hacen una app. Hoy en día con inteligencia artificial lo hacen en 6 horas, antes estaban en un mes, ahora lo hacen en un día. Prueban, se equivocan, digo, si se equivocaron y no anda, suben la web 1.1 y lo corrigen. En el mundo del diseño industrial, digo, no es así, porque no puedes hacer un producto con matricería, con cosas, en 2 días, y si falló lo haces de nuevo. Digo, claramente la lógica es otra, requiere más pensamiento y más planeamiento, porque después tenés que hacer inversiones importantes que llevan plata y tiempo.
Y entonces, bueno, yo era medio reacio a eso, pero después medio que lo empecé a incorporar y empecé a entender que es adaptable y que tiene una filosofía y mucho tiene que ver con eso. Entonces, nos vino más de los clientes que de nosotros esa tendencia, de decir, hagamos algo rápido y probemos. Entonces, ¿a qué voy? Si podés convencer a alguien de hacer mucho planeamiento, estudios y qué sé yo, y después empezar a activar en función de todo ese conocimiento, está buenísimo y es como un camino más clásico. Hoy en día también hay que buscar estos artilugios de quizás hacer pequeños prototipos o cosas para poner el tren en movimiento, digamos, como quizás uno va investigando, va observando, va haciendo relevamiento y a la vez quizás vas haciendo algún experimento. Sí, y entonces es como tratar de acostumbrarse a eso que a veces a los diseñadores nos cuesta bastante porque somos bastante obsesivos y a veces estructurados y la cosa de la imperfección nos molesta y a veces un poco anidarse a veces con la imperfección. Pero bueno, en muchos casos hacemos eso, a veces son caballos de Troya también, digo, a veces es cosas que te dan conocimiento mientras tanto y vas aprendiendo y en paralelo investigás y haces, como manejar también distintas líneas de tiempo, cosas que son de ciclo rápido y que pueden generar resultados y puedes ir aprendiendo y cosas quizás de más largo aliento. Y después hay mucha política en términos de, también mucho caballo de Troya, digo, también es verdad que a veces hay que hacer cosas para bajar ansiedades, y que quizá tienen un sentido político más que de proyecto, o de generar consensos, eso es otra cosa clave. O sea, cuando las organizaciones son grandes y hay muchas áreas involucradas, tan importante como hacer el proyecto y tratar de llevarlo a cabo bien y que dé resultados, es generar consensos con mucha gente que quizá no es el cliente interno, es quien te contrató, sino que son pares, pero que si no son los interlocutores desde el inicio, lo van a boicotear en algún momento, o porque no lo entendieron, o por competencia, o por lo que sea. Entonces eso es otro tema clave de esto de la política, de lo cual yo también como que tuve que aprender con el tiempo a ver que era parte del diseño y del proyecto. Entonces, también pensar procesos en los que desde el inicio puedas convocar a otras áreas, puedas como desafiar las cosas, llevarles, que opinen, que participen, que estén involucrados, que lo conozcan desde la génesis, porque los procesos en general igual son largos estos, o sea, son procesos que siempre, cualquier proyecto de estos, una primera etapa que se lleva a un prototipo, nunca es menos de 8 o 9 meses, una cosa y otra. Pero bueno, pasan muchas cosas en esos 8 o 9 meses, y una es que hayas ido involucrando a mucha otra gente, no solo a quien te llama, nosotros quizás nos llama infraestructura o marketing, no sé. Pero bueno, en estos clientes después hay gente de producto, gente de distribución, gente de seguridad, bueno, hay que involucrarlos desde el principio para que sean parte, para que aporten por un lado, pero también para que no boicoteen después. En el estudio somos 12, más o menos. Y son arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Somos la plantilla, digamos, fija, somos de esas disciplinas. Y después freelance, gente que participa en proyectos, fotógrafos a veces, redactores, correctores, videastas, bueno, lo que se vaya necesitando. Diría ingenierizadores también, pero en general son diseñadores industriales, a veces con un perfil más técnico que pueden hacer ingeniería o documentación técnica. Pero bueno, los fijos, digamos, el triángulo siempre es diseño industrial, arquitectura y gráfica, y todos los proyectos son como una especie de calecita entre esos temas. Yo quería, Juan, una cosa, como nos contaba siempre Ricardo cuando éramos sus alumnos, como el carruaje. Ricardo Godofredo Blanco. Como el carruaje, el auto evolucionó y creó ciudades con autopistas, con una cuadrilla para que el objeto y la persona se
tiene que ver también con el objeto, digo, la laptop, la portabilidad, la red, la interconectividad y el wireless. Exacto. Increíblemente, digamos, todo afecta a todo, pero que el objeto afecta un montón. Un montón, sí. Y los cambios drásticos, ¿no? Sí. Bueno, por eso ahora, por ejemplo, esto que decís de la laptop cambió mucho un ámbito como este de los bancos, para el cual nosotros hacemos muchos bancos, pero también tenemos que hacernos a la idea de que van a desaparecer los bancos. O sea, corto, mediano plazo, uno puede decir no, pero de un modo u otro van a desaparecer. Probablemente trabajemos mucho con el resto de los sectores que trabajamos, o quizás surjan otras líneas de trabajo, pero sí, también esto de entender que todo este mundo al final es diseñar experiencias para un mundo de transacción, como lo que define en el fondo todo es la necesidad de, bueno, algunas pueden ser más, digamos, enriquecedoras y hedonistas, como, no sé, trabajar en gastronomía, quizás, ojalá, si desaparecen los bancos, habrá muchos restaurantes, nos vamos a divertir más. Pero bueno, en el fondo sí, es todo muy relacionado al acceso a las cosas y la tecnología. En el fondo, digamos, todo el entramado de civilizar, digamos, es todo parte de este proceso de civilización en términos antropológicos, que estamos civilizados en el sentido que estamos alejados de las necesidades básicas. Casi nadie de nosotros trabaja en sembrar o cosechar sus propios alimentos, eso es la civilización. El momento en el que cierta gente se desapega de la producción de lo básico que son los alimentos y hace otras cosas y después intercambia con los que se ocupan de eso, porque todos igual tenemos que comer todos los días, digamos. Entonces, eso es lo que se define como... Y todo esto sí, está muy marcado por las herramientas que la sociedad fue armando para eso, para hacerse de ciertos productos, servicios, experiencias. Y entonces claramente es un tema tecnológico, porque lo que permitió eso en el primer momento fue la tecnología. El hecho de que cierta gente deje de ocuparse de estar saliendo de cacería o de arando la tierra. Entonces sí, es como parece que parece una cuestión trivial, como mira como una laptop, que se achique un producto, ni siquiera es un producto nuevo, simplemente que se achique te genera todo un gran cambio de impacto urbano y qué sé yo, pero bueno, en el fondo no es trivial, son las herramientas que desarrolló. ¿Qué va a pasar cuando los autos vuelen, los drones y vuelen los escenarios futuros deseables y lo que queremos que venga? Bueno, empieza hoy, empezamos a... Sí, bueno, ya hay barrios en Estados Unidos que están estos robots que van llevando paquetes, drones que te dejan las cosas. Y después está la cuestión cultural que hace que ciertas cosas sean posibles, pero no se adopten, y ciertas cosas se adopten. Entonces, tampoco, la idea de tecnología como cuestión aislada, esto está como muy estudiado y hay mil casos de que la tecnología de per se, sin relación a la cultura y a la apropiación cultural y a las afinidades que uno como persona genera, no es nada. Entonces, cosas posibles hay muchas hoy que no sucedieron y no van a suceder. La videoconferencia está pensando en cómic de Dick Tracy de los años 40, ya tenía el relojito que veía la idea de el ansia de que exista está hace mucho. La tecnología está desde los 60. Y después nunca explota. Sí, hoy podés, con WhatsApp hay gente que se mira, pero la verdad es que nada, ¿no? Con la pandemia, ponerle fue un catalizador, pero la tecnología estaba y no pasa nada. Facebook gastó miles de millones de dólares en un metaverso. Y estaban todos, no, hay que construir el metaverso. Y había estudios de arquitectura que decían, hacemos el edificio real y en paralelo hacemos el del metaverso, porque la gente va a tener que experienciar el edificio real y después en otras situaciones va a ir al edificio metaverso. Yo dije, esto no va a pasar nada, ¿a quién le va a interesar? Y Apple sacó los cosos y no sé, yo tendría que ir a un escribano que diga, yo dije que no va a funcionar. O sea, digo, ¿a qué voy? Que los autos voladores no
no sé, quizá tampoco nunca, digo, como que tampoco es que es la tecnología aislada que permite cosas y entonces sucede. Entonces, nada, también todo el tiempo es entender esto, cómo las cosas se van adoptando y el vector no es para nada solo el avance tecnológico. Ahí está la investigación, la observación del comportamiento. Juan, súper generoso, nos contó todos los secretos. Gracias, gracias. Bueno, de nuevo, vamos a agradecer a estos 5 genios que tuvimos como disertantes. Gracias, Daniela, por tu interés en visibilizar estas jornadas que se hacen con tanto esfuerzo. Las 16ª jornadas patagónicas de diseño. Mañana tenemos la última charla con Ezequiel de San Pablo. Prepárense, los rockeros. Todos te dicen el de Babasónicos, el de Cerati, así que fíjate. Mesa redonda con los 5 fantásticos, como le dice Fede Mendoza. Vamos a tener el sorteo de Sakura y vamos a tener los finalistas y la entrega del premio del concurso Animate. Primera edición del concurso Animate. Así que los esperamos mañana a partir de las 17 horas. Muchísimas gracias.